Bueno, voy a leer un poquito sobre las generalidades de los sistemas somatosensoriales o sensoriales. Los sistemas sensoriales recogen la información del medio y del interior del organismo a través de células especializadas. Son los responsables de la percepción sensorial de los sentidos clásicos, vista, olfato, gusto, audición y tacto, y de los movimientos corporales, la propiocepción y del dolor. La información recogida es transmitida al sistema nervioso central para su procesamiento. Todos los sistemas sensoriales poseen receptores sensoriales, estructuras especializadas encargadas en recoger la información. Estas estructuras tienen campos receptivos que corresponden al área que al ser estimulada va a activar un receptor. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un concepto importante que es el de campo receptivo. Y les voy a leer la definición de qué es un campo receptivo, por qué es importante. Un campo receptivo es un área de la superficie sensorial que al ser estimulada produce la activación de una sola neurona sensorial. Ese es un campo receptivo. Bien, estas estructuras entonces tienen campos receptivos que corresponden al área que al ser estimulada va a activar a un solo receptor. Bien, una de las características de estos sistemas es su organización en serie, lo cual implica que la información es enviada en forma escalonada a neuronas de primer orden, luego a las de segundo y así sucesivamente. A medida que se sube de escalón, o sea, de jerarquía, el procesamiento de la información es más complejo. Entonces, tenemos la organización en serie. Digamos que es una información escalonada. A medida que se sube de jerarquía, cada vez es más, el procesamiento de la información es más complejo. Ahora bien, también se describe una organización en paralelo, pues la información sensorial es conducida por vías aferentes que convergen a nivel de las neuronas de orden superior para construir percepciones más complejas. Además, las vías están organizadas en forma topográfica, de modo que se preservan las referencias anatómicas del estímulo a lo largo de toda la vía. Esto permite reconocer el lugar del cual proviene la información de manera precisa. Estos mapas sensitivos son denominados somatotopía para el sistema nervioso sensorial, retinotopía para el visual y tonotopía para el auditivo. Entonces, reconocer el lugar de donde viene la información de manera precisa, porque está todo organizado de una manera topográfica. Bueno, y acá les quería mostrar un cuadrito que hay acá en un resumen, que entonces cómo procesamos la información sensorial. Tenemos en cuenta una información jerárquica, o sea, de lo que va de menor jerarquía a mayor jerarquía, y una organización a la vez en paralelo. ¿Cómo logramos la organización jerárquica? Bueno, para lograr eso tenemos que tener en cuenta, se me remanchó acá, los campos receptivos. Entonces dice que a medida que la información asciende, y se ve también en este gráfico que está acá, ¿sí? Supónganse que acá estaba el campo, la información se tomó de acá y va viajando por las neuronas hasta llegar a los centros de procesamiento. Entonces, dice, a medida que la información asciende, cada una de las escalas neuronales que atraviesa no son meras estaciones, sino que son centros de procesamiento de la información de cada vez más complejidad. Entonces, ¿cómo podemos procesar eso? A través de dos mecanismos, la inhibición lateral y las proyecciones descendentes. Pero antes de seguir hay que definir el concepto de campo receptivo periférico. Entonces, como les dije, es el área de superficie sensorial que al ser estimulada produce la activación de una sola neurona. Entonces, hay zonas que tienen campos receptivos menores, como por ejemplo el pulpejo de los dedos. Entonces, cuanto en realidad lo que hay que quedarse es que cuanto menor es el campo receptivo, tiene mayor densidad de inervación. Entonces vamos a sentir mejor. Y cuando los campos receptivos son mayores, son más grandes, las áreas de superficie que van a contactar con una neurona, la densidad de inervación es menor. Pero bueno, volvamos. Entonces, para ir de lugares de menor jerarquía a de mayor jerarquía en el procesamiento de la información, nos vamos a hablar de un mecanismo que es la inhibición lateral y de otro que es las proyecciones descendentes.
La inhibición lateral sería que se mandan, dice, en diferentes vías, en diferentes niveles de la vía aferente, se van a enviar colaterales inhibitorias desde el mismo nivel. Entonces dice que de esta manera, el grupo de neuronas que recibe información aferente de los receptores activados de manera más poderosa inhibirán a las que reciben la información de los receptores que se activaron en forma más débil. Lo que está a la periferia del campo periférico sería. De esta forma se aumenta el contraste. Y después tenemos las proyecciones descendentes, que dice que son fibras enviadas desde centros superiores hacia estructuras de menor nivel que cumplen la función de modular el pasaje de información y dejando pasar lo que es relevante. O sea, hay cosas que vienen de arriba hacia abajo y digamos, modulan el pasaje de información. Bueno, por ejemplo, dice que el mecanismo central de analgesia posee un componente descendente de regulación. Entonces, para organizar jerárquicamente el procesado de la información somatosensorial, inhibición lateral y proyecciones descendentes. ¿Qué logramos con esto? Aumentar el antagonismo centro-periferia del campo receptivo, generando un mayor contraste. Y a su vez vamos a tener la organización en paralelo. La organización en paralelo, ¿sí? Sería esto, que van a ir varias cosas viajando al mismo tiempo. Capaz en una misma vía me va a ir viajando el tacto, la temperatura y el dolor, ¿sí? Entonces, bueno, también está cómo se va procesando la información. Hay una organización paralela. Bien. Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces, a ver ahí que se vea mejor. A ver si se ve. Bien. Dice, otra característica es el control de las aferencias periféricas. Esto implica la existencia de vías descendentes, que van en sentido opuesto, del sistema nervioso central a la periferia, que actúan sobre neuronas de relevo en el cordón posterior. Esto se conoce como inhibición distal y se realiza a través de interneuronas inhibitorias y sirve para priorizar la percepción de un estímulo sobre otro. Bueno, lo que leí antes sobre las proyecciones descendentes, digamos. Bueno, la función de los receptores es transformar la energía del estímulo, sea una energía lumínica, mecánica, química, en energía eléctrica, lo cual se denomina transducción. Entonces, ¿qué es la transducción? ¿Sí? Transformar esa energía mecánica, química, lo que sea, lumínica, en energía eléctrica, ¿sí? Que va a viajar a través del axón. Los receptores son proyecciones periféricas de la neurona de primer orden o neurona primaria. Serían las neuronas pseudomonopolares del ganglio anexo a la raíz dorsal del sistema somatosensorial, que pueden estar encapsuladas estructuras no neurales cuya deformación mecánica repercute sobre la terminal o ser terminaciones libres. Esto es importante. Entonces, generalmente pueden tener una cápsula, ser más especializadas o pueden ser terminaciones libres. Y hay que acordarse eso, que en realidad justamente es el dolor el que tiene terminaciones libres. En el sistema visual, vestibular y el auditivo, la proyección periférica termina sobre una célula especializada mediante sinapsis química o eléctrica. A estos receptores se los denomina de axón corto. Los receptores, entonces, en el vestibular, en el visual y en el auditivo, hablamos de, dice que la proyección periférica termina sobre una célula especializada mediante sinapsis química o eléctrica, y a esto se les va a llamar, a estos receptores se los llama de axón corto. Digamos que por eso es una proyección de una célula que va a terminar sobre otra célula especializada. Los receptores solo responden a un tipo específico de energía. Los receptores solo responden a un tipo específico de energía. La ampliación del estímulo adecuado sobre el receptor modifica la permeabilidad iónica del mismo. Por ejemplo, ante una deformación mecánica.
En consecuencia, aparece una corriente despolarizante que se llama potencial de receptor o potencial generador. Este potencial se desplaza pasivamente hacia la zona gatillo, generalmente el primer nodo de Rambier, donde si alcanza el umbral genera un potencial de acción. Entonces, bueno, primero tenemos un potencial electrotónico que si alcanza el umbral se va a convertir en un potencial de acción. Y en este caso, la zona gatillo, ¿se acuerdan que era el cono axonal? En todas las células generalmente, pero en el sistema somatosensitivo van a ser el primer nodo de Rambier. Bueno, bien. ¿Qué más? Bueno, a nivel del receptor se codifican intensidad y duración. La intensidad a través de la amplitud del potencial del receptor y la duración también por la duración de este. Bueno, acá hay un dibujito que muestra los estímulos de la distinta duración y la intensidad. Bueno, a nivel de la zona gatillo se vuelven a codificar estas dos variables. La intensidad a través de la frecuencia de descarga del potencial de acción. Recordar que la amplitud es fija del potencial de acción, ¿sí? Esto siempre hay que acordarnos, no va a cambiar. Lo que va a cambiar es si a lo sumo hay mucha, ¿cómo se llama? Tiene una gran magnitud, digamos, se va a traducir en lo que es la frecuencia de descarga, va a descargar muchas veces, sí, si hay, digamos, si la intensidad es fuerte, pero no es que aumenta la amplitud. Entonces, cuanto más potencial de acción por unidad de tiempo, mayor intensidad del estímulo. Cuando la frecuencia máxima es alcanzada, se codifica la intensidad por el código de población. Cuantas más unidades receptoras haya activadas, mayor va a ser la intensidad del estímulo. Entonces, cuantas más unidades receptoras tenga activadas, más fuerte va a ser el estímulo. Y la duración se codifica según la cantidad total. Entonces, la adaptación, ahora hay que hacer dos términos que son importantes. Uno es el término de adaptación y otro es el de amplificación. Entonces, ¿qué es la adaptación de receptores? Es la disminución de la amplitud de un potencial del receptor y por lo tanto la generación de un potencial de acción ante un estímulo que es constante. Hay receptores que son de adaptación rápida o fásicos, solo descargan cuando comienza el estímulo y cuando se lo retira. Y de adaptación lenta o tónicos, responden durante todo el estímulo. Entonces, ¿qué significa? Que si yo, por ejemplo, pongo la mano así, al principio voy a sentir el estímulo, pero después, una vez que ya la tenga apoyada un montón de tiempo, los mecanorreceptores van a dejar de sensar. Si todo el tiempo van a estar sensando, sería un problema, porque la neurona va a estar descargando todo el tiempo. Entonces, la adaptación, al principio dispara, después no, o capaz son de adaptación lenta, responden, pero de manera más bajita. Y bueno, esto hay que acordarse que es bueno porque no puede estar la neurona todo el tiempo activada. Bueno, entonces esto es la adaptación. Es como una especie de down regulation, ¿sí? Es como, disminuir, ¿cómo se llama? Desensibilizarse, sería de alguna manera, como que... Entonces hay que acordarse esto, que al principio se estimulan y al final empiezan a descargar ahí. Bueno, entonces acá tenemos, a ver si se llega a ver. A ver ahí. Bien, entonces tenemos un estímulo. Acá tenemos un receptor de adaptación lenta. Al principio descargo mucho y después se va quedando, y de adaptación rápida. Fuerte ahí y después se queda. Entonces dice la modalidad o cualidad de un estímulo, los 5 sentidos clásicos, son determinados por la neurona primaria o el aferente primario. Recordar. Los campos receptivos son las áreas que al ser estimulada activan a un receptor y por lo tanto a su aferente primario. Esto es importante. Entonces, ¿qué es un campo receptivo? Son áreas que al ser estimuladas activan a un receptor y por lo tanto a su aferente primario. A menor tamaño de un campo receptivo, mayor resolución espacial
tiene más capacidad de localizar un estímulo. Entonces, lo voy a hacer en un dibujito así. Acá tenemos un campo, digamos, todos campos receptivos chiquititos, ¿sí? Cada uno con una neurona. Y acá tenemos campos receptivos más grandes. Entonces, recordemos que un campo receptivo es el área de la superficie sensorial que estimula la activación de una sola neurona sensorial y que, si los campos son más chicos y no se superponen, es mejor en realidad, porque se va a sentir mejor. Entonces, cuanto más chiquitito sea el campo receptivo, en realidad esa área que va a recibir la información, que va a censar la información, hay mayor densidad de inervación. Y si el campo es grande y se superponen estos campos, voy a percibir menos. ¿Estamos? Entonces, los campos receptivos son áreas que al ser estimuladas activan un receptor y por lo tanto su aferente primario. A menor tamaño, ¿sí? Yo los estoy haciendo como bolitas los campos receptivos, a menor tamaño, mayor resolución espacial, mayor capacidad de localizar un estímulo. Y los campos receptivos de los aferentes primarios siempre son excitatorios. En cambio, los de las neuronas de mayor jerarquía pueden ser inhibitorios. Los campos receptivos del aferente primario siempre son excitatorios. Los mecanismos de inhibición, sea mecanismo lateral o distal, tienen como propósito aumentar el contraste entre neuronas activadas y no activadas o poco activadas para focalizar el estímulo. Bueno, creo que se entendió todo más o menos, ¿no? Así que ahora voy a seguir en otro videito ya yéndonos específicamente al sistema somatosensorial.